Bendiciones y saludos, quienes habla su servidor Harold Asensio, y en este tiempo quiero compartir con ustedes un mensaje muy especial acerca del privilegio de servir. Y quiero invitarlos a leer el libro de Juan capítulo 13 versículos 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Servir ante todo. Imagine por un momento que Jesús hubiera enseñado los principios en esta lección de la misma manera que nosotros los enseñamos. Yo creo que primeramente hubiera anunciado con bastante antelación la fecha de un seminario sobre cómo servir, para que también sus discípulos vayan reservando esa fecha en sus agendas como algo especial e incluso vayan invitando a otros interesados en este seminario. Y quizás, si lo vemos a la manera en que se practican las cosas hoy, Jesús en privado hubiera dedicado largas horas a estudiar los textos bíblicos acerca del tema del servicio. Hubiera armado cuidadosamente los argumentos a favor de los diferentes temas o aspectos del tema que iba a compartir. Y en esa fecha establecida los hubiera reunido a todos y hubiera compartido los resultados de esos estudios, presentando amplias evidencias acerca de la importancia del servicio. No hubiera terminado su lección sin una seria exhortación a sus discípulos para que practicaran lo que ellos habían escuchado en esta dimensional clase. Yo creo que usted ya se está dando cuenta de la enorme distancia que separa nuestros esfuerzos para capacitar a los santos del Señor de las lecciones que Cristo les enseñó a sus discípulos. Tome nota de la estrategia de Jesús, por ejemplo. Él nunca anunció nada, no preparó a los discípulos para un discurso, no les dio ninguna explicación acerca de lo que iba a hacer. En el momento menos esperado, cuando todos estaban relajados allí en ese lugar de reunión disfrutando de la cena, Jesús de repente se levantó y comenzó los preparativos para lavarle los pies. ¿Usted se imagina la mirada entre los discípulos? ¿Qué cosa se proponía el maestro hacer ahora tan poco tradicional? Terminados los preparativos, Jesús comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Aún no procedía de sus labios ninguna explicación. Los discípulos observaban seguramente con una mezcla de vergüenza o curiosidad. Cuando llegó al lugar donde estaba Pedro, el vocero de todo el grupo, este se atrevió a cuestionar las acciones de Jesús. Recién en ese momento el maestro ofreció una explicación, pero es muy distante y poco aclaradora de las circunstancias. Cuando volvió a sentarse a la mesa, Jesús se preparó para darle la explicación de la lección que les estaba dando. Salvo el diálogo que tuvo con Pedro, no había proferido ninguna otra palabra. Jesús le había dicho a Pedro: si no dejas que yo te lave los pies, no serás digno de que tú estés conmigo al lugar donde yo voy. Y luego de eso, ya sentado en la mesa, Jesús empezó a darle las lecciones más dramáticas que ellos hubieran podido aprender en 3 años de haber compartido con él. Yo creo que no hace falta mucho hablar sobre el tema, pero sí creo que para usted, como un servidor de Dios, este tipo de lecciones sí deben quedar muy claras en su vida. Nosotros no debemos generar una dependencia enfermiza acerca de las palabras como medio de enseñanza acerca del Evangelio. Ya nuestras reuniones abundan en palabras. Los miembros de las congregaciones están expuestos a interminable sucesión de clases y predicaciones. Pero me temo que muy poco de lo que se ha enseñado y lo que se ha dicho ha quedado claro en la vida de muchas personas. Cristo agregó a las palabras su ejemplo. No dejó librado al entendimiento de cada discípulo lo que él había querido enseñar. Cristo se despojó de su lugar de altura, de gloria, ciñó su cintura, tomó un bote con agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos, diciéndoles: así como yo les he servido a ustedes, también deseo que ustedes sirvan a otros. Creo que esta fue una perfecta lección y creo que quedó grabada en los corazones de todos aquellos que le vieron en ese momento. Él simplemente les enseñó a elaborar lo que habían escuchado y los llevó a vivir lo que les estaba enseñando. En un texto que tomé del escritor Howard Hendricks, pude encontrar lo siguiente: la educación, la verdadera educación consiste simplemente en una serie de situaciones apropiadas para impartir enseñanza. Procure al máximo aprovechar esas situaciones. Y aquí concluyo: no hay mayor enseñanza que el mismo ejemplo. Dios primero, para que nos vaya bien en todas las cosas.